¿Cómo están, chiquillos? Los saludo en este nuevo video, en esta nueva revisión de este modelo PSU 2020 que llevamos trabajando hace ya varios videos en una lista de reproducción que te dejo, porque el objetivo de estas sesiones es que vayamos dándole un análisis a cada uno de los textos con sus preguntas, con sus alternativas y esos comentarios, esas observaciones que yo te hago. Yo te aseguro que te pueden servir un montón para que enfrentemos con éxito la próxima prueba de transición 2021. El propósito aquí es que le demos una mirada a todo el modelo PSU del año pasado y vamos comentando, ¿cierto?, las alternativas para que eventualmente podamos revisar también el modelo vigente que liberó el DEMRE hace poquito. Tú sabes que la dinámica aquí es muy sencilla. Yo te dejo en la cajita de descripción el texto completo, el PDF completo y el recorte que yo hago en este caso del texto número 5 con las preguntas que van de la 56 a la 64. Vamos a comentar cada una de las preguntas, vamos a ir revisando ahí con detalle algunos elementos que van a llamar la atención y esa ejercitación te va a servir muchísimo, sin lugar a dudas, para que podamos sortear con éxito la prueba de transición 2021. Así que acompáñame en esta revisión que llevamos ya haciendo hace un buen tiempo. Hoy nos toca el texto número 5, ¿ya?, que es un fragmento de una novela a modo de crónica literaria de un escritor maravilloso, uno de mis favoritos, Gabriel García Márquez, Relato de un náufrago. Como yo te comento siempre, aquí la idea es que tú puedas hacer la lectura, resolver las preguntas, lo puedes ir haciendo en un cuadernito o lo que a ti más te acomode, y luego te vienes aquí conmigo para que lo podamos ir revisando, haciendo todos los comentarios y todo lo que nos va a servir un montón para poder aprender a resolver y aplicar el conocimiento que yo también te voy dejando aquí en el canal sobre métodos de resolución, sobre algunas estrategias, sobre las habilidades y lo más importante igual, cómo abordar ciertas preguntas, porque este modelo PSU no tiene tantos cambios para la actual prueba de transición, así lo hemos visto, por lo tanto las habilidades son prácticamente las mismas y esto nos va a servir de práctica. Vámonos inmediatamente a la pregunta número 56. ¿Cuál es el sentido de la palabra soportar en el contexto del primer párrafo del fragmento leído? Enfrentamos al tiro de entrada una pregunta de vocabulario contextual en formato nuevo. Tú bien sabes que el formato nuevo tiene la palabra guía, la palabra estímulo, opciones y cada opción tiene una justificación. Vámonos al primer párrafo. Tú sabes que nosotros vamos yendo y viniendo al texto para hacernos una idea mejor de qué es lo que podemos rescatar ahí. Mira, aquí está. Dice: maldije mi suerte que me había permitido soportar 9 días a la deriva en lugar de permitir que me hubiera muerto de hambre o descuartizado por los tiburones. Esta es la historia de un náufrago, Luis Alejandro. En este momento no me acuerdo el apellido del individuo, pero es la historia de un náufrago. Velázquez, no me acuerdo. Ya, en fin, la leí hace mucho tiempo ya. Y aquí tenemos, ¿cierto?, esta idea donde el personaje dice: maldije mi suerte que me había permitido soportar 9 días a la deriva. Es un náufrago, es una persona que está en el mar, ¿cierto?, en medio del mar, con todos los peligros que eso acarrea. Entonces vámonos a la pregunta. Pregunta número 56. Soportar, en el sentido, naturalmente, del contexto en el que aparece. Tú ya sabes que para poder resolver con éxito las preguntas de vocabulario contextual, yo debo tener claridad que debo ver el sentido de esa palabra en el contexto en el que aparece, ¿ya? Veamos aquí, soportar. La alternativa A dice aguantar, porque el personaje cree que su suerte lo hace asumir las consecuencias de estar a la deriva. B, resistir, porque el personaje considera que su suerte le ha permitido sobrellevar la sed y hambre en lugar de morir. C, sufrir, porque el personaje considera que su suerte lo hace cargar con la responsabilidad de su destino. D, tolerar, porque el personaje considera que su suerte lo ha llevado a admitir las pruebas que enfrenta en lugar de morir. Y la E, aceptar, porque el personaje cree que su suerte lo obliga a resignarse ante la falta de agua y alimento. Ya, mira, ya tenemos claridad, ya sabemos, ¿cierto?, que para poder reconocer la palabra que mejor se acomoda para reemplazar a la palabra soportar,
yo en estas preguntas de vocabulario contextual debo identificar el contexto. El personaje dice, maldije mi suerte que me había permitido soportar 9 días a la deriva. Ya. El personaje aquí lo que está haciendo es cuestionar esa posibilidad o ese beneficio, si se quiere, de haber llevado una carga pesada. O sea, esto de sufrir, ¿cierto? Hambre o ser descuartizado por los tiburones en vez de morir, es lo que lo lleva a tener que lidiar con esto. Fíjate que si miramos las alternativas de manera aislada, las que mejor se acomodan son aguantar y resistir, porque en el contexto tiene que ver con esta posibilidad que tiene el personaje de cuestionarse esta posibilidad de llevar esta carga que le tocó, digamos, ¿ya? Pero si nos vamos hacia las opciones, dice la A, aguantar, porque el personaje cree que su suerte le hace asumir las consecuencias. Y la B, dice el personaje considera que su suerte le ha permitido sobrellevar la sed y el hambre en lugar de morir. Por lo tanto, en ese contexto, la que mejor se acomoda para reemplazar a la palabra soportar es la B, resistir. Y nosotros aquí lo que tenemos que hacer es aplicar un uso selectivo de los conceptos o del matiz que la palabra soportar nos entrega en esas condiciones. Así que la más idónea es resistir. Fíjate que aquí la clave, como yo les digo siempre, la clave está en ver las explicaciones que nos da la alternativa, porque el modelo nuevo tiene esta opción de justificar el porqué. Y eso nos hace al tiro descubrir la diferencia. La suerte que ha tenido le ha permitido sobrellevar la sed y el hambre en lugar de morir. La correcta es la B. 57. Tenemos nuevamente una pregunta de vocabulario contextual. ¿Cuál es el sentido de la palabra renacieron en el contexto del cuarto párrafo? Yo sé que a muchos esto les da lata, pero a mí me parece interesante que vayamos a mirar el párrafo. Y esta en realidad es una práctica que muchos hacemos al resolver algunos ejercicios de la prueba de transición, porque en la medida que no aplicamos técnicas como el subrayado, el destacado, uno tiende a volver al texto. Y en el caso de las preguntas de vocabulario, no es mala idea porque te permite hacerte una idea más general, porque vas ahí a la idea que está contenida dentro de ese párrafo. Aquí tenemos el párrafo 4. Dice, iban a ser las 5. La mañana era perfectamente clara. No podía caber la menor duda de que la Tierra era una realidad. Contexto, él está viendo la orilla, él está flotando, ¿cierto?, en una balsita, y él ve cómo la orilla se aparece en el horizonte. Todas las alegrías frustradas en los días anteriores, la alegría de los aviones, de las luces de los barcos, de las gaviotas y del color del agua, renacieron entonces atropelladamente a la vista de la Tierra. O sea, de alguna manera las alegrías que él sintió, o que él tenía, bien dicho, todas en esas ocasiones que pensó que se podía salvar, cuando él vio el horizonte, cuando él vio tierra, dice ahí que renacieron. Ya, vámonos a ver las opciones entonces que aquí la pregunta 57 nos propone. ¿Cuál es el sentido de la palabra renacieron en este contexto? A. Brotaron. Porque al ver la tierra el personaje recuperó la misma alegría perdida en los días anteriores. Ya, bien. Reaparecieron. Porque al ver la tierra el personaje recobró la idea de que la tierra estaba cerca. Muy bien. C. Resurgieron. Porque al ver la tierra en el personaje regresaron las alegrías no concretadas en los días previos. D. Revivieron, porque al ver la tierra en el personaje se restauraron las esperanzas de alcanzar la orilla. Y finalmente la E, volvieron, porque al ver la tierra en el personaje se restableció toda la alegría perdida anteriormente. Ya, en el contexto en el que aparece la palabra renacieron, hay un elemento clave que es la alegría que le provocó al personaje darse cuenta que estaba la tierra cerca. Todas las alegrías frustradas en días anteriores renacieron entonces atropelladamente, dice, a la vista de la tierra. Acá el texto está haciéndonos referencia a la alegría o la esperanza de ver una posibilidad de salvarse. Y en todas las ocasiones anteriores donde esas posibilidades existieron, esa alegría se apagó. Al ver un avión que no pasó, al ver gaviotas,
porque si hay gaviotas hay tierra cerca, ¿cierto? Todas esas películas que él se pasó, cuando él vio una vez más la tierra dice que renacieron. Y aquí el renacer tiene que ver con volver a la vida o reaparecer, por lo tanto la A y la E las podemos descartar, porque aquí si yo hago un análisis lexicogenésico, el renacer, el volver a nacer, tiene que ver con un resurgimiento, con algo que aparece nuevamente. Por lo tanto, la B, la C y la D, que tienen un prefijo re, un prefijo re, bien digo, ¿sí? Tienen mucho más cercanía porque hablan de volver a. ¿Ya? El re es un prefijo que denota el volver a hacer algo. Renacer es volver a nacer. Reaparecer es volver a aparecer. Resurgir es volver a surgir. ¿Se dan cuenta cómo ahí nos va dando pistas? Entonces yo ya tengo 3 opciones. Veamos, dice reaparecer porque recobró la idea de que la Tierra estaba cerca. La C dice resurgió la alegría. Y la D restauró la esperanza. Y fíjate que la única que tiene directo sentido a partir de la explicación es la C. Resurgieron, porque el párrafo habla de que las alegrías frustradas en días anteriores renacieron. Y fíjate, aquí hay una clave importante. Regresaron las alegrías no concretadas. En la B habla de la idea de que la tierra estaba cerca. Y en la D habla de restaurar la esperanza. Pero el párrafo habla de resurgir, renacer o reaparecer la alegría. Fíjate cómo B, C y D me sirven como un reemplazo de la palabra renacieron. Pero en la explicación, la que me dice es la C. Porque de eso nos habla el párrafo. Volvió a aparecer la alegría que la había perdido. Nuestra correcta entonces es la C. Sigamos avanzando. 58. Ya dejamos un poquito atrás preguntas de vocabulario contextual. Menos mal. ¿Cómo reacciona el personaje antes de arrojarse al mar? Ya, tú tienes que recordar aquí que en un momento, si tú te leíste el trocito, ¿cierto? El personaje... Esto ocurre en el párrafo 10, si no me equivoco. A ver. Traté de calcular mis fuerzas. Necesitaba nadar 2 kilómetros para alcanzar la costa. En buenas condiciones puedo nadar 2 kilómetros en menos de una hora. Pero no sabía cuánto tiempo podía nadar después de 10 días sin comer nada más que un pedazo de pescado y una raíz, con el cuerpo ampollado por el sol y la rodilla herida. Pero aquella era mi última oportunidad. Aquí está la clave. Yo sé que lo había leído. Fíjate que él ve la tierra, se arroja de la balsa y aquí en estas 3 líneas está la clave. Aquella era mi última oportunidad. No tuve tiempo de pensarlo. Este es el personaje que nos está contando directamente lo que él sintió en ese momento. No tuve tiempo de acordarme de los tiburones. Solté el remo, cerré los ojos y me arrojé al agua. Aquí está. Entonces vamos a ver la alternativa. Aquí tenemos una clave súper buena de la reacción que tiene el personaje. ¿Fue impulsivo? ¿Fue angustiante? ¿O estaba con angustia? ¿Estaba resignado? ¿Con miedo o con descuido? Cuando un personaje te dice que no tuvo tiempo para pensarlo, no tuvo tiempo ni siquiera para evaluar la posibilidad de que hayan tiburones, hay una acción ahí temeraria, una acción que no mide consecuencias. Aquí la mejor alternativa, sin lugar a dudas, es la impulsividad, la A. El personaje reacciona impulsivamente. No tuve tiempo para pensarlo, no me fijé en los tiburones, solté el remo, me tiró al agua, cerré los ojos. Fíjate que las otras alternativas abordan otros matices, pero no es lo que este párrafo nos está diciendo. ¿Dónde está la clave aquí? ¿Cómo reacciona el personaje antes de tirarse al agua? Justo en ese momento. Ahora, tú podrías discutir conmigo, profe, pero igual estaba angustiado. Profe, pero igual estaba muy temeroso. Profe, pero es que en realidad ahí él se había resignado, ya no había nada que hacer. Pero la pregunta aquí es clave. ¿Cómo reacciona el personaje justo en el momento en que se tira al agua? Y el párrafo nos dice, no tuve tiempo de pensarlo, cerré los ojos, me tiré al agua. Por lo tanto, la correcta es A, impulsivamente. Y aquí
Lo que está sumamente interesante, chiquillos, es que nosotros tenemos que aplicar aquí, me pasé un poquito, perdón, tenemos que aplicar aquí varias estrategias. Yo tengo que tomar información literal, cuando el personaje nos describe cómo se está sintiendo, debo hacer una interpretación de esas acciones y debo evaluar en condiciones tal cual como las que el personaje está experimentando, incluso probablemente cómo reaccionaría yo. Estoy en medio del mar, soy náufrago, estoy en una balsa súper rancia con un palo que apenas es un remo y veo a un cálculo de 2 kilómetros la orilla. ¿Qué voy a hacer? Lo evaluaré con detalle. Él solo quería salvarse, llevaba varios días sin comer y a la deriva. Por lo tanto, aquí estamos aplicando una habilidad de orden mayor. Estamos llegando al nivel 3. Tenemos que evaluar todo el panorama y el escenario para poder entender cómo el personaje reacciona. ¿Te das cuenta? La 58 estaba compleja. Tiene un nivel de complejidad importante porque aquí tenemos que tomar en cuenta muchas cosas. Vámonos con la 59. De acuerdo con el inicio del fragmento, ¿por qué para el personaje el nuevo día era un enemigo? Vámonos al principio entonces. Al inicio del fragmento, recuerda que esta es una obra mayor, esto es solo un trozo, ¿ya? Aquí está, mira, dice, a las 4:45 se veía en el horizonte los resplandores del sol. Antes había sentido miedo de la noche, pero ahora el sol del nuevo día me parecía un enemigo. O sea, cada vez que amanecía, él veía en el sol un enemigo. Eso es lo que nos está queriendo decir aquí. Un gigantesco e implacable enemigo que venía a morderme la piel ulcerada, a enloquecerme de sed y de hambre. Aquí tenemos varias pistas. ¿Por qué entonces él ve al nuevo día o la manera en que aparece como un enemigo? Volvamos a las alternativas. Tenemos varias pistas ahí. Pregunta número 59. De acuerdo al inicio del fragmento, ¿por qué para el personaje el nuevo día era un enemigo? A. Porque la aparición del sol le daba indicios de que sería un día caluroso. B. Porque el amanecer le anunciaba que debía seguir soportando su sufrimiento. Esta tiene un poquito más de sentido en realidad. C. Porque la aparición del sol no le permitía seguir durmiendo. D. Porque los días soleados le recordaban su mala suerte. Y finalmente la E. Porque el amanecer era el momento cuando más hambre y sed sentía. Ya. Fíjate que aquí tenemos que darle una mirada, porque el personaje determina al inicio del día y al sol, o sea, la salida del sol se puede concebir como este nuevo día, como su enemigo. ¿Podríamos decir que era un enemigo solo por el hecho de que hacía calor? ¿O era un enemigo solo por el hecho de que el personaje no podía seguir durmiendo o que le recordaba su mala suerte? El personaje es claro cuando dice que en la mañana él sentía miedo de la noche, pero ahora le daba más miedo el día. ¿Por qué? Porque el sol le ulceraba la piel, es decir, estar tanto al sol, imagínense, te pone morenito, pero después de un tiempo seguramente te salen ampollas, te salen heridas. Eso es una piel ulcerada, ¿ya? Se enloquecía de sed y de hambre. Por lo tanto, el amanecer o la nueva llegada del día habla de el sufrimiento que él padece. Por lo tanto, la B es la que mejor se acomoda para describir todos estos elementos, ¿ya? Podemos afirmar entonces sin duda que el personaje sabe que cuando amanece, cuando empieza un nuevo día, es una jornada que está marcada por el dolor, por el hambre, por la sed. La que mejor expresa eso es la alternativa B. Ustedes podrían decirme, profe, pero la E también habla de eso, pero dejamos fuera un elemento importante que tiene que ver con la piel del personaje, el dolor en la piel que el sol le provoca. Vamos con la 60, que se concluye respecto del último párrafo. Ya me sentía sin fuerzas y, sin embargo, aún no veía la tierra. Entonces volvió a invadirme el terror. ¿Acaso, ciertamente, la tierra había sido otra alucinación? El agua fresca me había reconfortado y yo estaba otra vez en posesión de mis sentidos, nadando desesperadamente hacia la playa de una alucinación. Ya había nadado mucho. Era imposible regresar en busca de la balsa. El personaje se nos tiró al agua, se dio cuenta que se le perdió un poco el horizonte y, lamentablemente, al parecer,
no va a tener un buen final esto. Yo los invito a que vayan a darle una vuelta a la novela porque es muy entretenida. Gabriel García Márquez es un excelente narrador. ¿Qué se concluye? ¿Qué se concluye del último párrafo? O sea, ¿qué podríamos sacar nosotros de esa última lectura? ¿Ya? Dice, A, el protagonista era incapaz de calcular con certeza la distancia entre la balsa y la playa. B, el ansia del personaje por salvarse del naufragio muchas veces lo llevó a imaginar que veía tierra cercana. C, el cansancio del protagonista después de nadar mucho lo hizo pensar en abandonarse a su suerte. Ya en un momento no sé qué más podría sucederle al pobre personaje. El protagonista recuperó levemente sus fuerzas al contacto con el agua, lo que le permitió nadar más rápido. Y finalmente la E. El terror del protagonista surgió porque pensó que la falta de fuerza le impediría llegar hasta la playa. Cuando el personaje dice que lo invadió el terror, entonces volvió a invadirme el terror, dijo. La Tierra había sido una alucinación. O sea, podemos determinar que la conclusión que sacamos es que cuando el personaje estaba en la balsa, vio el horizonte, vio que había tierra al parecer, dejó el remo, se tiró al agua, intentó hacer un cálculo, nadó, el agua la reconfortó, ¿cierto? Le dio un poco de energía, pero luego se dio cuenta de que no había tierra por ningún lado. O sea, el personaje había sufrido una alucinación. Podemos concluir lamentablemente que el personaje sufrió o imaginó que veía tierra cercana. El deseo, la ansiedad o las ganas de salvarse, el deseo incluso de sobrevivir, podríamos considerarlo, lo impulsó a arrojarse al agua. Pero lamentablemente, este personaje estaba en presencia de una alucinación. Por lo tanto, la alternativa que mejor se acomoda aquí es la B. El ansia del protagonista por salvarse lo llevó a imaginar que estaba en tierra cercana. Acá lo que tenemos que hacer, chiquillos, es una inferencia local. A partir de la información que el texto me entrega en ese párrafo, yo puedo hacer una deducción. Por eso dice que se concluye. Yo finalmente de aquí puedo sacar una conjetura. Yo puedo decir, es que lamentablemente el protagonista se lo imaginó, ¿ya? Fíjense que, por ejemplo, la A habla del cálculo que hace él de la orilla. Eso no necesariamente lo podemos deducir del último párrafo. El cálculo lo habla en el párrafo anterior. O, por ejemplo, el cansancio después de nadar mucho lo hizo pensar en abandonarse a su suerte. Él habla más un poco de los temores al darse cuenta de que la tierra no estaba y que él lo imaginó, ¿ya? Por lo tanto, nuestra correcta ahí es la B. 61. ¿Cuál es el tema del fragmento leído? Ya, tú sabes que este tipo de preguntas abordan una habilidad muy usual en la prueba de transición que se conoce como síntesis global. ¿Cómo yo sé que es una síntesis global? Porque me habla del tema del fragmento leído, es decir, de todo el texto. Yo lo que tengo que hacer aquí es tratar de encontrar una idea o cuál de las 5 alternativas son las que mejor engloban todo el texto, todo el fragmento leído, ya independiente, tengo que despegarme un poquito de lo que yo ya conozco de la obra. Si alguna vez tú leíste este texto completo, debes distanciarte un poquito, porque aquí la pregunta se orienta a el fragmento leído, ¿ya? Y yo aquí, la pregunta aquí está evaluando tu capacidad para resumir todas las ideas que están contenidas en el fragmento. Y yo puedo hacerme preguntas de qué se trató lo que leí, qué me habló el autor, o de qué manera yo puedo establecer un resumen, una síntesis, ¿ya? Entonces, lo primero que nosotros vamos a tener que observar aquí es que esta historia es la de un náufrago, ¿cierto? Que está en el mar y que está buscando la manera de resolver una situación compleja, ¿ya? Hay elementos que son muy transversales a lo largo de la historia. Vamos a revisar la alternativa y tú te vas a dar cuenta a qué me refiero con esto. ¿Cuál es el tema del fragmento leído? A. La ilusión de un náufrago de avistar tierra. B. La angustia de un náufrago al perder un remo. C. La desesperación de un náufrago al caer al mar. D. La inquietud de un náufrago al perder la esperanza. Y la E. La preocupación de un náufrago al caer de la balsa.
Ya, si tú pones especial atención, notarás que hay varias alternativas que hacen referencia a momentos muy específicos de la obra y que no necesariamente podrían ser considerados el tema. Recuerda que el concepto de tema habla de aquello de lo que trata todo un texto. Y en este caso es un tema global, es la síntesis global de todo el fragmento, ¿ya? Por ejemplo, mira, la preocupación de un náufrago al caer de la balsa es un momento de la historia, es un evento en particular cuando él decide tirarse al agua. No habla de todo el texto. O por ejemplo, la C que dice la desesperación de un náufrago al caer al mar. La idea de caer al mar la relacionamos, inmediatamente con el hecho de que él esté flotando en el agua, pero él tenía una balsita. Por lo tanto, C y E yo las puedo descartar porque no son muy globales. Ahora, fíjate la A y la B. La A y la B hablan de dos conceptos importantes a lo largo de la historia: la ilusión y la angustia. La A dice la ilusión de un náufrago de avistar tierra. Ya, esa opción me habla bastante bien de lo que el fragmento trata. La B dice la angustia de un náufrago al perder un remo. Ya, eso también puede ser considerado un pequeño evento dentro de la historia. Es más, él quedó con un palo, ya él no tenía remo, pero podríamos decir que toda la obra o todo el fragmento que nos tocó leer hablaba solo de la pérdida del remo. En realidad, si ponemos atención, aquí hay momentos importantes donde el personaje está en constante interacción con la eventualidad de encontrar tierra firme. Por lo tanto, la alternativa que mejor puede ser considerada una síntesis global, que yo puedo derivar incluso, es la A. La ilusión de un náufrago de avistar tierra. Es más, es ahí donde está el clímax de ese fragmento y cómo termina, ¿ya? Eso es lo que motiva al personaje incluso a tomar la decisión osada de lanzarse al agua. ¿Cuál es el tema del fragmento entonces? La ilusión de un náufrago de avistar tierra. 62. ¿Qué opción sintetiza el contenido del undécimo párrafo del fragmento leído? Seguimos con síntesis, pero en esta ocasión yo tengo que aplicar una síntesis local. ¿Cómo lo sé? Mira, aquí me habla solo de un párrafo. Yo tengo que ir al párrafo 11, undécimo párrafo. Ya, necesito encontrar de qué se trata el párrafo 11 exclusivamente. Aquí está. Dice, al contacto del agua helada me reconforté. Desde el nivel del mar perdí la visión de la costa. Tan pronto como estuve en el agua me di cuenta de que había cometido dos errores. Rayos. No me había quitado la camisa ni me había ajustado los zapatos. Traté de no hundirme. Fue eso lo primero que tuve que hacer. Antes de pensar a nadar, me quité la camisa y me la amarré fuertemente alrededor de la cintura. Luego me apreté los cordones de los zapatos. Entonces sí, empecé a nadar. Primero desesperadamente, luego con más calma, sintiendo que a cada brazada se me agotaban las fuerzas y ahora sin ver la tierra. Fíjate que este párrafo nos está hablando de un evento bien concreto. Ya, ¿qué es lo que tengo que encontrar yo acá? ¿Cuál de estas alternativas me permite ser un resumen o me permite sintetizar, como dice ahí, de aquello que me hablaba el párrafo 11? A dice, los esfuerzos del personaje por permanecer flotando a pesar de su vestimenta. B, la evaluación que realiza el personaje una vez en el agua de los errores cometidos. C, la sensación de pesar que experimentó el personaje al entrar en contacto con el agua. D, la reflexión del personaje, luego de arrojarse bruscamente al agua sobre las posibilidades de sobrevivir. Y la E, la forma en que el personaje fue perdiendo paulatinamente sus fuerzas en el agua. Ya, está buena, me gusta. Fíjate que aquí lo que tenemos que nosotros hacer es, naturalmente, tratar de sintetizar el párrafo 11. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la idea más importante? ¿Qué es lo más importante que le ocurra al personaje? ¿Cómo se va desarrollando la historia en ese párrafo? ¿Ya? Aquí sabemos entonces que en el párrafo 11 el personaje se tira al agua y se da cuenta que cometió dos errores. No se había quitado la camisa ni se había ajustado los zapatos. ¿Y qué es lo que hace él? Soluciona de manera diligente, lo hace rapidito, ¿cierto? Soluciona esos dos errores para poder lanzarse a nadar. Eso es lo que ocurre en el párrafo.
Ese es un resumen del párrafo. Entonces, ¿cuál de las alternativas crees tú que es la que mejor resume esa idea? ¿Ya? ¿Los esfuerzos que hace el personaje por mantenerse flotando? Sí, sí. La evaluación que hace el personaje una vez en el agua de los errores cometidos también, incluso es mucho más precisa que la A. La sensación de pesar que experimentó al entrar en contacto con el agua, no tanto, ¿cierto? Incluso el agua lo reconforta, dice. El personaje reflexiona sobre sus posibilidades de sobrevivir. Ese párrafo no habla específicamente de eso. Es al final donde vemos la reflexión que hace el personaje. La D la puedo descartar. Y la E, la forma en que el personaje fue perdiendo sus fuerzas. Eso pasa casi al final del párrafo. Por lo tanto, la alternativa que mejor sintetiza el párrafo 11 es la B. Él evalúa los errores que comete, los soluciona y se lanza a nadar. Mira qué bien. Avancemos. 63. En el quinto párrafo, ¿con qué finalidad el personaje describe el desayuno de su antigua embarcación? Ya, tengo que ir al párrafo 5. Fíjate que aquí yo siempre les digo que ustedes deben estar muy atentos al planteamiento de la pregunta. Para responder correctamente yo debo determinar con qué finalidad, bueno, primero, con qué finalidad el personaje describe ese desayuno. O sea, antes de caerse al agua, antes de estar a la deriva, él formaba parte de una embarcación. Tenemos que ir entonces al párrafo 5 y ver con qué propósito describe. Podemos incluso plantear una hipótesis. Yo te he hablado en muchas superclases de que puedo plantear mi hipótesis. Puedo decir, esto me tinca que podría ser. Fíjate que el personaje lleva varios días pasando sed y hambre. No he mirado la alternativa aún, pero si pienso en esa acción, yo podría plantear la hipótesis de que probablemente el personaje está recordando su última comida, tal vez, no lo sé. Vamos allá, po. Vamos allá. Vamos al párrafo 5. Repito, yo sé que a algunos de ustedes no les gusta ir y volver, pero me permite a mí graficar algunas cosas con mucha más claridad. Si a esa hora me hubiera comido 2 huevos fritos, un pedazo de carne, café con leche y pan, un desayuno completo del destructor, tal vez no me había sentido con tantas fuerzas como después de haber visto aquello que yo creía que realmente era tierra. Mira, el destructor es un barco de guerra en el cual viajaba el personaje, así se llamaba, el destructor. Mira, aquí está, aquí está, qué interesante. Dice, si a esa hora me hubiera comido, mira, el texto nos habla de que él no comió el desayuno. Ya, ¿viste? ¿Te das cuenta cómo nosotros vamos planteando hipótesis? Dice que él no se comió los huevos, la carne, el café con leche, el pan, el desayuno completo que le llaman. O sea, si él se hubiera comido el desayuno, tendría fuerzas. Mira, de alguna manera como que él está culpando al hecho de no haber comido. Puede ser. Vamos a ver qué nos dice la alternativa. Con ese propósito. ¿Con qué propósito entonces el personaje menciona el desayuno en su antigua embarcación? A. Exagerar la alegría que sintió al suponer que estaba cercano a la costa. B. Demostrar que antes se alimentaba muy bien y eso le daba energía. C. Lamentar la deplorable situación física en la que se encontraba. D. Destacar que cuando creyó ver la costa se sintió con mucha más fuerza. Y E. Comparar su anterior vida como marino con su actual situación de náufrago. Ya, fíjate que aquí lo que queremos saber es por qué el personaje menciona ese desayuno de su antigua embarcación. Lo describe de alguna forma. Volvamos al párrafo 5. Tratemos de descubrirlo. Tengo algunas dudas porque estoy haciendo sobre inferencias. Dice, si a esa hora me hubiera comido 2 huevos, un pedazo de carne, café con leche y pan, un desayuno completo del destructor, tal vez no me habría sentido con tantas fuerzas como después de haber visto aquello que yo creí que realmente era la tierra. Ya, ahora sí. Él utiliza ese desayuno como un elemento que lo energiza, pero en este contexto que estaba viviendo, la energía se la dio el hecho de pensar que se podía salvar. Mira, vamos a la alternativa. Exacto, es una especie de comparación entre aquello que le da energía al personaje. Me pasé, po. No, po, ahí sí. Mira, exagerar la alegría que sintió al suponer que estaba cercano a la costa, no realmente, porque son 2 situaciones que él describe como catalizadores de energía.
¿Demostrar que antes se alimentaba bien y eso le daba energía? No, porque es una situación completamente extraordinaria el hecho de que él quede sin alimento por estar náufrago. C. Lamentar la situación física en la que se encontraba, no va por ahí, ¿cierto? La comparación se vincula con la energía que él comienza a sentir. D. Destacar que cuando creyó ver la costa se sintió con mucha más energía. Exacto, la D me gusta harto. Comparar su anterior vida como marino con su actual situación de náufrago. Podría ser, pero en realidad acá lo que el personaje nos está tratando de decir es que cuando él vio la costa se sintió con tanta energía como si hubiera comido ese desayuno. Por lo tanto, nuestra correcta aquí es la alternativa D. Y la 64, que me parece que es la última, ¿cierto? Sí. A partir de lo expresado en el 9º párrafo, fíjate que yo soy muy cargante con esto, soy muy majadero. Pone atención al planteamiento de la pregunta. Aquí te están diciendo dónde ir y además qué hacer. Debo hacer una inferencia. Tengo que darme cuenta qué es lo que expresa el párrafo 9 y deducir ahí, inferir. A partir de lo expresado en el 9º párrafo se infiere que A. La idea de quedarse en la balsa y remar hacia tierra habría sido la correcta de haber tenido remos. B. La desesperación del protagonista por alcanzar pronto la costa le significó perder una forma de alcanzarla. Puede ser. C. Los remos para conducir la balsa eran la única solución posible para llegar a la tierra avistada. D. La decisión de lanzarse al agua en vez de dejarse llevar por la corriente fue la acertada. Y E. El personaje conocía la región, por eso prefirió evitar las rompientes de Punta Caribana. Vamos al párrafo 9 entonces. Vamos a tratar de descubrir qué inferencia podemos hacer. Dice, lamenté haber perdido mis remos. Sabía que uno de ellos, entero y no destrozado por los tiburones como el que llevaba en la mano, habría podido dominar la corriente. Perdí un remo, le queda el otro que parece más un palo que un remo. Por instantes pensé que tendría paciencia para esperar a que la balsa llegara a los acantilados, la corriente, ¿cierto? Que lo llevara. Brillaban bajo el primer sol de la mañana como una montaña de agujas metálicas. Por fortuna estaba tan desesperado por sentir la tierra firme bajo mis pies que sentí lejana la esperanza. Más tarde supe que eran las rompientes de Punta Caribana y que de haber permitido que la corriente me arrastrara, me habría destrozado contra las rocas. Ah, él decide no dejarse llevar por la corriente y después descubre que si lo hubiera hecho, habría muerto. Ya. Ahí hay una pista importante para hacer una inferencia. Si él se hubiera quedado en la balsa y hubiera remado, detener los remos, ¿eso habría sido acertado? No lo podemos derivar porque, lamentablemente, la situación en la que estaba era con un palo que no alcanzaba a servirle de remo. Estaba desesperado por alcanzar la costa. Piensa tú que en esa parte del texto todavía él no lo tenía 100% claro hasta que no se lo imaginó. C. Los remos para conducir la balsa eran la única solución posible. Idealmente sí, pero como él no los tenía, no lo podemos saber. ¿La decisión de lanzarse al agua en vez de dejarse llevar por la corriente fue acertada? Sí, por ahí va. De hecho, él lo dice después. Si él se hubiera dejado llevar por la corriente, hubiera llegado a esa especie de... ¿Cómo es que menciona él? Los acantilados. ¿El personaje conocía la región? No, no podemos saber si conocía la región. No tenemos información suficiente para decirlo. Él luego lo descubre y lo menciona, por lo tanto aquí la única inferencia posible que podemos hacer es la alternativa D. Por instantes pensé que tendría paciencia para esperar que la balsa lo llevara, ¿cierto? Pero luego él descubre que eso hubiera sido su muerte. Por lo tanto aquí la correcta es la alternativa D. Y hemos llegado al final. Lo vamos a dejar hasta aquí porque en un próximo video tenemos que revisar el texto número 6. La idea, chiquillos, es que podamos ir revisando todo este material. Yo prefiero ir haciéndolo por videos, nos queda mucho más simple además, y un video tampoco tan extenso para que podamos revisar todas las estrategias que hemos ido aprendiendo para mejorar nuestras habilidades de competencia lectora para enfrentar con éxito la prueba de transición 2021. Dale una revisión a la lista de reproducción que te dejo con material y también esta lista de reproducción donde estoy alojando todas las revisiones que vamos haciendo. Gracias por acompañarme en este video. No olvides comentar, suscribirte y todas esas cosas que uno siempre pide aquí en los YouTubes. Nos vemos. Que estén bien. Un gusto, chiquillos. Cuídense.
Chau.